Hola queridos amigos, que la paz del Señor esté presente, llamando suavemente a la puerta de sus corazones. Acérquense, tomen un café, siéntense aquí conmigo. Soy uno de ustedes en la fe y hoy vengo a contarles una historia que realmente les llegará al corazón, ¿saben? Habla de largos silencios, de rencores que echan raíces profundas y de cómo Dios escribe recto con líneas que, para nosotros, parecen demasiado torcidas. La historia de hoy trata sobre Anselmo, su esposa Laura y el joven Tiago. Y trata sobre una canción, una sencilla canción de viola que contenía odio, resentimiento, pero que al final fue la clave de su salvación. Imaginen la casa de Anselmo, una vieja casa de campo, con grandes ventanales y el aroma a madera y al paso del tiempo, pero últimamente el olor era distinto. Olía a moho, a algo estancado, a silencio. Anselmo era un buen hombre, un hombre de campo, con manos callosas y pocas palabras. Había heredado esa granja de su padre, Bento, un hombre que para Anselmo era un gigante. Y quizá ahí radicaba el problema. Anselmo vivía a la sombra de su padre, y ahora la sombra lo estaba venciendo. La sequía había asolado la tierra durante 3 años seguidos. Lo que no se secaba al sol, lo devoraba la peste. Y lo que la peste no devoraba, se lo llevaban los intereses del banco. La granja, el orgullo de Anselmo, se le escapaba de las manos como arena seca. Laura, la esposa, era el pilar que intentaba sostener el techo. Una mujer de fe pequeña pero obstinada, de esa fe que llora en secreto en su habitación, que se arrodilla en el frío suelo al amanecer, pero que por la mañana aparece con café recién hecho y un buenos días que intenta sonar a esperanza. El joven Tiago, el hijo, lo vio todo. Siendo adolescente podía sentir la tensión en el ambiente. Sentía a su padre acercándose como un armadillo, cada día más canoso, cada día más distante. La deuda no era solo de dinero, ¿sabes? Era una deuda de honor. Anselmo sentía que estaba fallando al legado de su padre. Miró el retrato de su padre Bento en la pared de la sala, esa mirada firme, el espeso bigote, y sintió vergüenza. El alguacil había venido la semana pasada. Dejó el periódico. Frío, burocrático. La notificación, la subasta. Tenían 30 días. 30 días para un milagro, o para la ruina total. La conversación en la cena se había esfumado. El único sonido era el raspado del tenedor sobre el plato casi vacío. Laura intentó. Anselmo, lo resolveremos. Dios lo hará. Pero Anselmo se levantó. Parece que Dios se ha olvidado de este lugar, Laura. Su voz era baja, prolongada. El dolor de un hombre que ve su mundo derrumbarse no es ruidoso, amigos míos. Es un silencio pesado. Un silencio asfixiante. Estaban atrapados. Atrapados en la sequía. Atrapados en las deudas. Atrapados en el orgullo herido de Anselmo. La ruina no llamaba a la puerta. Ya había entrado, se había descalzado y se había sentado en el sofá del salón. Y ahora, contemplando ese abismo, con el plazo acercándose rápidamente, la pregunta que resonaba en aquella casa silenciosa era solo una. ¿De dónde vendría la ayuda? Y los días, los días empezaron a hacerse eternos. ¿Sabes cuando el tiempo parece enfermar? No pasa, se acumula. Cada mañana era una carga. El sol salía, fuerte, caliente, burlándose de la tierra seca. Anselmo se despertaba antes que nadie, pero ya no iba al campo. ¿Para qué? Vagaba por la casa. Miraba las cercas caídas, el corral vacío. El ganado lo habían vendido. El último casi regalado solo para pagar los intereses que no dejaban de crecer. Laura seguía con su rutina de oración. Cogía su Biblia gastada, se sentaba en el porche y leía. Pero hasta su voz sonaba cansada. La fe seguía ahí, pero yo estaba agotada, como un soldado que lucha demasiado tiempo sin ver la caballería. Tiago intentó ayudar. Buscó trabajo en el pueblo vecino, lo que fuera. Pero la crisis era generalizada. La sequía afectaba a todos. Regresaba a casa al final de la tarde, con el rostro cubierto de polvo y las manos vacías. Y lo peor era el silencio de su padre. Anselmo ya no hablaba del futuro. Ya no hablaba del pasado. Simplemente, ese existía. Se sentaba en la mecedora que había pertenecido a su padre y se quedaba allí, mirando al vacío. Su orgullo estaba herido, pero se había convertido en una dura coraza de amargura. No aceptaba ayuda, no aceptaba consuelo.
Estaba en su propio desierto. Y amigos míos, ¿acaso existe un desierto más árido que el corazón de un hombre que ha perdido la esperanza? Llegaron más cartas del banco. Un lenguaje duro, plazos. La subasta estaba programada. El 15. 2 semanas para el día siguiente. Laura miró a Anselmo con el papel temblando en la mano. Anselmo, ¿y ahora qué? Él negó con la cabeza. Esa noche Laura lloró. Un llanto bajo y contenido para que Tiago no la oyera. Pero Tiago la oyó. Estaba en la habitación contigua y ese sonido, el sonido de la mujer que era el pilar de la casa derrumbándose, le rompió el corazón al joven. La espera. ¡Ay, la espera! Te consume. Pone a prueba hasta la última fibra de tu fe. ¿Alguna vez has experimentado una espera así? Una espera que se siente como si Dios hubiera silenciado el reloj. Así vivían. Cada día era una pequeña muerte. La esperanza se desvanecía como la luna en el cielo, y la fecha límite de la subasta se acercaba, implacable como el sol del mediodía. Parecía que no había escapatoria. Habían llegado al final del camino. Faltaba una semana para la subasta. Una semana. El aire en la casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El polvo se acumulaba en los muebles que ya no tenían fuerzas para limpiar. Aquella tarde gris y sofocante de martes, Laura decidió que tenía que hacer algo. No podían entregar la casa, la herencia, en ese estado. Vamos a ordenar el despacho de tu padre, Anselmo, quítale el polvo. Si tenemos que irnos. Vámonos con dignidad. El despacho de Seuvento llevaba cerrado con llave desde su fallecimiento años atrás. Anselmo tragó saliva. Aquella habitación era un santuario, o un mausoleo. Cogió el manojo de llaves oxidadas. La puerta crujió. El olor a papel viejo, cuero curtido y tabaco de liar, que tanto le gustaba a papá, aún estaba allí. Tenue, pero presente. Era como viajar al pasado. Cajas y más cajas de papeles viejos. Libros de contabilidad. Y polvo. Mucho polvo. Tiago ayudó estornudando. Anselmo se movía como un autómata. Solo quería terminar cuanto antes. Abrió el cajón del gran escritorio de Palisandro. Y allí, al fondo, bajo unos viejos mapas de la granja, lo vio. Era una cajita de madera oscura, sencilla, sin adornos, pero estaba cerrada con llave. La forzó. Nada. Tonterías, murmuró. Debe de ser alguna cosa vieja de papá. Dejó la caja a un lado, encima de la pila de cosas para tirar. Pero Laura tenía una perspectiva diferente. Veía cosas que los hombres en su prisa no veían. Recogió la caja. Era pesada para su tamaño. Sintió algo. Una curiosidad. Pasó el resto de la tarde limpiando, pero con la mente puesta en la caja. Más tarde, esa misma noche, estaba ordenando el dormitorio principal. Fue a guardar la Biblia de Bento, que estaba en la mesita de noche. Al abrirla para ajustar el marcapáginas de cinta, algo cayó al suelo. Un clic metálico sobre el suelo de madera. Era una llave, una pequeña llave de latón, ya algo verdosa por el paso del tiempo. No era una llave de puerta, no era una llave de candado común. Era una delicada llave de mueble. A Laura se le aceleró el corazón. No le dijo nada a Anselmo. Estaba demasiado amargado, no la escucharía. Guardó la llave en el bolsillo de su delantal. La primera señal. Sutil. Una caja cerrada y una llave perdida. ¿Qué podría haber guardado el viejo Bento con tanto cuidado? La noche se hizo eterna. Laura apenas durmió. La llave en el bolsillo de su delantal, colgando tras la puerta, parecía pesar 1 tonelada. Antes del amanecer, mientras Anselmo seguía profundamente dormido, exhausto, se levantó. Pies descalzos sobre el frío suelo. Fue a la oficina. La caja estaba allí, encima del montón de basura. Le temblaban ligeramente las manos. Cogió la pequeña llave de latón. Respiró hondo. La introdujo en la diminuta cerradura. La giró. Y, hacer clic, un sonido suave. La caja se abrió. Laura abrió la tapa. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué esperaba? ¿Títulos de propiedad? ¿Algún dinero escondido? No. Lo que vio fue decepcionante. Dentro de la caja, forrada con terciopelo rojo, ya carcomido por las polillas, solo había 2 cosas. Una pequeña libreta bancaria muy antigua. El nombre del banco era casi legible. Banco do Vale Dourado. Banco del Valle Dorado. Un banco que ya no existía, comprado por otro, y luego por otro más.
La libreta estaba vacía, sin saldo registrado. Parecía inservible. Y junto a ella, una sola hoja de papel, cuidadosamente doblada, amarillenta. Laura la abrió. Era una partitura, una pieza musical manuscrita con una letra meticulosa de su Bento. El título de la canción era O Vale Dourado, el Valle Dorado. Laura frunció el ceño. ¿Qué clase de herencia era esa? Una libreta vieja y una partitura. Estaba a punto de cerrar la caja cuando Anselmo apareció en la puerta. Se despertó, no la vio en la cama y fue a buscarla. Vio la caja abierta. Vio la partitura en su mano. Y el rostro de Anselmo, amigos míos, se transformó. El cansancio dio paso a una rabia gélida, una amargura que brotó de lo más profundo de su alma. Esa, música, escupió la palabra. Su voz era un gruñido bajo. Tírala, tírala toda. Laura se sobresaltó. Anselmo, ¿qué te pasa? Es solo una canción de tu padre. Es la canción que no paraba de silbar, la interrumpió Anselmo. La canción que tocaba con su vieja guitarra, aquel día. Se detuvo. El dolor era evidente. Tomó la partitura de la mano de Laura y la arrugó. No quiero ver esto. Esto no es una herencia, es una burla. Tiró el papel arrugado a un rincón y salió de la oficina dando un portazo. Laura se quedó allí, sola, en la polvorienta oficina. Miró el libro de contabilidad del banco. Banco Valle Dorado. Y miró la partitura arrugada en el suelo. El Valle Dorado. Una conexión, débil, misteriosa, pero era una conexión. ¿Por qué Anselmo odiaba tanto esa melodía? ¿Y por qué Seuvento guardaría esa pieza musical en particular, con el mismo nombre que el banco, dentro de una caja fuerte? Llegó el día de la subasta, como una sentencia. Amaneció, pero nadie en la casa lo notó. El silencio era como el de un velorio. A las 10 de la mañana llegaría el coche del banco. Laura recogió la partitura arrugada del suelo. La alisó y la guardó con la libreta. Ella y Tiago habían pasado la noche anterior en vela. El joven, experto en tecnología, había investigado. El Banco do Vale Dourado había sido absorbido por un banco digital más grande, pero las cuentas antiguas e inactivas aún existían en un sistema heredado. Accedieron al antiguo portal. Les pidió el número de cuenta, que estaba en la libreta, y una contraseña. Una contraseña. Tiago probó con el nombre de Bento, con el de Anselmo, con la fecha de nacimiento. Nada. Acceso denegado. Anselmo entró en la cocina. Parecía un fantasma. Tenía los ojos hundidos. No sirve de nada, Laura. Se acabó. Laura lo miró con desesperación, con los ojos llenos de urgencia, y le preguntó: Anselmo, por Dios, ¿por qué odias tanto esa canción? ¿Qué pasó el día que tu padre la tocó? Anselmo se desplomó en la silla. La barrera del orgullo, del silencio, finalmente se rompió. Y lloró. Un llanto seco, varonil. Fue el día en que tu abuela, mi madre, murió, dijo con la voz entrecortada. Yo era un niño, llevaba días enferma, y se fue. Y mi padre cogió la guitarra y se quedó en el porche tocando esa canción, El Valle Dorado. La odiaba. Lo odiaba a él. Pensaba que no le importaba. Pensaba que era feliz. He odiado esa canción desde entonces. Laura y Tiago se miraron. La revelación fue impactante. Laura tomó la partitura. Le temblaban las manos. Miró la letra de Bento. Y allí, al pie de la página, con una letra diminuta, casi descolorida, había una nota. No formaba parte de la música. Era una dedicatoria. Decía: para Clara, mi eterno Valle Dorado. La contraseña es el día en que nos encontremos. El nombre de la madre de Anselmo. Era Clara. La música no era de alegría. Era un homenaje, una despedida. La forma en que Bento lidiaba con el dolor. Y Anselmo lo había malinterpretado todo. Su odio era fruto del dolor infantil, de una pena mal comprendida. Anselmo, dijo Laura con la voz quebrada por la emoción. La contraseña. El día que nos conocimos. ¿Sabes qué día fue? Anselmo, atónito por la confesión y el descubrimiento, vaciló. Se secó las lágrimas.
Siempre me lo dijeron, el día de la fiesta de la cosecha. Mi padre le echó vino. Fue el 24 de octubre. Tiago corrió hacia el ordenador. El portal del banco seguía abierto. Acceso denegado. Eran casi las 10. Tiago tecleó 2410. Pulsó Enter. Contraseña no válida. Prueba con el año, gritó Laura. 2419. Anselmo no recordaba el año. No, dijo Tiago. Miró la partitura. Había 4 números encerrados en un círculo a lápiz sobre las primeras notas. 4752. Prueba con 2004. 2452, dijo Anselmo. Contraseña no válida entonces. Tiago volvió a mirar la nota. La contraseña es el día en que nos veamos. Tecleó con rapidez. TINTEEFUATRODEOUTVRO. La palabra completa. Y pulsó Enter. La pantalla parpadeó y cargó. Acceso concedido. La cuenta de Bento y Clara. Un fondo de inversión. Intacto durante 30 años. La cantidad era más que suficiente. Saldaba la deuda. La saldaba 10 veces. Se miraron. El coche del banco se detuvo en la puerta. Anselmo cogió el teléfono. La herencia no era solo dinero. Era perdón. Era la verdad. La salvación se escondía tras el mayor dolor de Anselmo, encerrada bajo llave por la música que más odiaba. Tono reflexivo y tranquilo. Amigos míos, qué lío, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos como Anselmo? Guardamos rencor, resentimiento, un dolor mal comprendido. Odiamos una canción del pasado. Puede ser el recuerdo de una pérdida, un fracaso, una palabra hiriente que oímos. Y evitamos ese recuerdo. Cerramos esa puerta con llave. Culpamos a la canción del dolor que sentimos. Y mientras tanto, Dios, en su infinita sabiduría, mucho mayor que la nuestra, a menudo esconde nuestra mayor bendición, nuestra herencia, precisamente tras esa puerta que nos negamos a abrir. El padre de Anselmo, Bento, lo sabía. Sabía que su hijo era orgulloso, que había sufrido. Le dejó la llave, pero no era una llave fácil. La llave era la humildad. La llave era el perdón. La salvación de Anselmo no llegó solo cuando introdujo la contraseña en el banco. Empezó a llegar en el momento en que se permitió ser vulnerable. En el momento en que lloró frente a su esposa e hijo y confesó el dolor que había guardado desde la infancia. Tuvo que doblegar su orgullo. Tuvo que aceptar que el dolor de la ruina era mayor que el dolor del recuerdo. Y solo entonces pudo comprender. La música que odiaba no era una falta de respeto. Era amor. Era añoranza. Era el tributo de un esposo a su difunta esposa. ¿Cuántos de nosotros esperamos un milagro, mirando al cielo, mientras la respuesta yace en un rincón olvidado de nuestro corazón, en un recuerdo que necesitamos revisitar, no con odio, sino con perdón? El tiempo de Dios es perfecto. Esperó a que Anselmo estuviera listo. No listo para ser rico, sino listo para sanar. La herencia económica fue simplemente una consecuencia de la sanación de su alma. ¿Y tú? ¿Hay alguna canción que hayas odiado en tu vida? ¿Algún recuerdo que te arrepientas? ¿Algún perdón que te niegues a conceder a ti mismo o a otra persona? Piénsalo. Quizás la clave de tu felicidad, de tu paz, se encuentre justo ahí. Me encantaría saber cómo te sentiste al escuchar esta historia. La fe es un camino que recorremos juntos. Deja un comentario abajo. ¿Cuál ha sido la espera más difícil que has enfrentado? ¿Cómo viste la mano de Dios en los detalles? Quizás en detalles que al principio parecían malos. Comparte tu historia de fe con nosotros. Construyamos juntos esta comunidad de esperanza. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras conversaciones. Que Dios bendiga tu semana, con la certeza de que incluso en los recuerdos más difíciles, Él puede estar escondiendo la clave de tu mayor herencia. Que Dios los acompañe a todos. Hasta nuestra próxima reunión.